Queridos hermanos, soy el Padre Jorge de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Santuario de Santa Rita de Casia en Chilecito para compartir con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio de este fin de semana. Vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 28 al 36. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria, y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, que bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron, y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quizás esta experiencia de los discípulos nos ayude a recordar algunas experiencias que también vivimos en las que sentimos la presencia de Dios y tenemos ese deseo que se detuviera el tiempo y que ese momento no se terminara como siente Pedro hoy en el Evangelio. Y cuánto verdaderamente necesitamos vivir esa experiencia. Jesús sintió y vio en el corazón de los discípulos que necesitaban la experiencia más profunda del encuentro con Dios, con su amor. Los discípulos habían escuchado a Jesús que anunció su pasión, muerte y resurrección. Y aunque no entendían los discípulos qué significaba resucitar, sí entendían que Jesús les decía que Él iba a ser condenado, a morir crucificado. El Señor apenas estaba comenzando a anunciar el reino de Dios, y ese anuncio del reino de Dios va a ser para Jesús como un camino entre la montaña de la transfiguración y la montaña de la cruz. El Señor enseña a los discípulos a vivir estos momentos más profundos de encuentro con Dios en la vida cotidiana, estos momentos de transfiguración, ¿no? Para que los discípulos puedan ver el horizonte, para que puedan ver a lo lejos, para no perder la perspectiva, para sostener la esperanza a lo largo del camino por el que pasamos, de la cruz a la resurrección y a la transfiguración. Aquel anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que hacía una semana habían escuchado los discípulos por primera vez, les había desanimado el corazón a los discípulos. ¿Por qué los desanimó? Porque los discípulos todavía tenían otras expectativas con Jesús. No comprendían todavía el sentido de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y el Señor quiere prepararlos para su pasión y resurrección, para que esta experiencia de la transfiguración los lleve a comenzar a comprender lo que es la resurrección y también los sostenga en la fe a los discípulos. Como los discípulos, también nosotros conocemos esos momentos que nos sentimos desilusionados, desanimados, y en esa situación necesitamos, como se dice, bajar un cambio, darnos un pequeño tiempo y, como nos invita hoy el Señor, a subir a la montaña con Él y contemplarlo transfigurado con esa blancura deslumbrante. Queremos vivir y necesitamos esa experiencia del encuentro
profundo diario con el Señor, en nuestros sencillos momentos y rituales cotidianos de oración, de leer la Biblia, de meditar el Evangelio, de abrir el corazón al Espíritu de vida y de amor de Dios, hacernos de ese momento para fortalecer nuestra esperanza, nuestra fe, como viven también los discípulos con el Señor. Moisés y Elías, que aparecen conversando con Jesús, representan, Moisés, a todas las leyes que se fueron dando a lo largo del Antiguo Testamento, y Elías a los profetas y a la palabra de los profetas, sus anuncios, sus profecías. Pero solamente Jesús irradia esa luz. Solamente Jesús irradia esa luz. Moisés y Elías no anuncian ningún mensaje porque la palabra de Moisés, la palabra de los profetas, nos llevan a las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son las que le dan sentido y nos llevan a entender todo el mensaje de la palabra de Dios en la Biblia. La voz que surge de la nube, la voz del Padre, va a confirmar, ¿no? Este es mi Hijo, escúchenlo. La vida y la palabra de Jesús, la vida y la palabra de Moisés y la palabra de los profetas nos llevan a la palabra de Jesús. En su palabra, en la Eucaristía, encontramos la vida en abundancia, la verdad del amor de Dios por nosotros. Y esa experiencia es la que renueva nuestra fe, nuestras fuerzas, los ideales, la que nos reanima en nuestro camino como a los discípulos. Recordamos que estamos en este tiempo de Cuaresma, estamos en el camino hacia la Pascua, y hoy el Señor nos hace ver en su Evangelio el final de ese recorrido que es la resurrección. Como a los discípulos también nos invita a llegar a esa meta del camino, de este camino de Cuaresma, ¿no? Como los discípulos necesitamos no dejarnos llevar por el desánimo y que cada vez que sintamos esa tentación, vayamos al encuentro del Señor en su palabra, en la oración, en aquellas personas que son para nosotros signos de que Jesús está resucitado. Sintamos que el Señor nos invita también a nosotros a subir con Él a la montaña, para que renazca nuestra esperanza, para que sintamos que somos llamados a poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Este es mi Hijo, escúchenlo, ¿no? Que en este tiempo nos dispongamos y escuchemos lo que el Señor nos dice hoy en su Evangelio, ¿no? Para la vida de cada uno. Y nuestra Madre también siempre nos acompaña. De la mano de la Virgen contemplemos a Jesús, que María nos enseñe a mirar al Señor, a resplandecer con Él en la oración. Que en este tiempo de Cuaresma renovemos nuestra fe y la certeza, como nos dice el Salmo también, el Señor es mi luz y mi salvación. Queridos hermanos, estamos en este tiempo de Cuaresma, como decíamos, y una oración, una expresión de nuestra fe en este tiempo de Cuaresma es el Vía Crucis. Se está rezando el Vía Crucis en el santuario de Santa Rita todos los viernes de Cuaresma a las 19 horas. A partir de este horario, todos los viernes de Cuaresma también hay confesiones. Y luego de la misa, los días viernes de Cuaresma, también tenemos un pequeño momento de retiro. En este momentito de retiro, escuchamos la palabra de Dios, la meditamos y también compartimos un momento hermoso de adoración eucarística. Desde ya están todos invitados a vivir estas experiencias tan hermosas de este tiempo de Cuaresma. En las capillas, en las comunidades de los barrios también se está rezando el Vía Crucis en los horarios que cada comunidad ha organizado. Este próximo 19 de marzo vamos a celebrar a San José Patriarca. Celebramos a San José como papá del Niño Jesús y como esposo de la Virgen María.
Que en este domingo, que en este día del Señor, la bendición llegue a cada uno de ustedes, de sus hogares, de sus familias, y que nos siga impulsando a caminar juntos este tiempo de Cuaresma, este tiempo hermoso de preparación para vivir, para celebrar la Semana Santa y la Pascua. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares, y permanezca para siempre. San José, ruega por nosotros.